Bueno, arrancaremos la clase del día de la fecha. Son 7:33. ¿Se ve la presentación también ahí? Consulta, ya llegaron a ver también análisis de funciones, todo lo que habla de función creciente, decreciente, máximo y mínimo, puede ser, ¿me pueden confirmar eso? ¿Me escucharon? ¿Alguien está por ahí que me pueda responder? Sí, profe. Ya empezaron entonces. Ok. Bueno, hoy vamos a ver una serie de ejercicios, básicamente de todo lo que es derivada implícita también vieron cómo se deriva aplicando los teoremas, o sea, eh, la tabla, digamos, visto también que con el profesor Abundio hicieron varios ejercicios al respecto, y hoy vamos a ver un poco de eso y vamos a entrar también un poquito ya en lo que es análisis de funciones, que es la parte, digamos, de aplicación de lo que es la derivada. ¿Se ve la presentación? Me dijeron sí. Bueno, acá hay una partida de ejercicios, hay dos materiales con muchos ejercicios, algunos están resueltos. Vamos a hacer un esquema nomás de cómo se derivan, ustedes también pueden colaborar. Funciones como esta, por ejemplo, primero hay que identificar qué tipo de función es, y esto es una función compuesta, ¿sí? O función de funciones. Recuerdan que nosotros si teníamos una función f de g de x, ¿sí? Donde la variable, por así decirlo, es otra función, ¿sí? Es otra función g. Su derivada era igual a la derivada principal, digamos, de g de x siempre, multiplicada por la derivada interna, o sea, la derivada de la función interna. Acá en general podemos hablar de que esto es una derivada, o sea, algo elevado a la sexta. Entonces, la función principal es algo a la sexta, donde ese algo sería nuestra función interna, que es otra vez una función. Su forma de derivar es bastante sencilla, seguramente ya aplican esto, 1 menos 5x. Y lo hacemos por su derivada interna elevado a la quinta, multiplicado por su derivada interna, que es la derivada de lo que está dentro. La derivada 1 menos 5 es menos 5. ¿Sí? Entonces nos queda menos 30 sobre, 1 menos 5x elevado a la quinta. Nuevamente aquí tenemos el mismo caso, donde tenemos una función interna que es 3x menos x cubo más 1 elevado a la cuarta. Se aplica el mismo teorema, la misma forma de derivar. Algunos textos lo llaman derivada compuesta, otros derivada de funciones. Acá tenemos lo mismo. Acá tenemos, hay que hallar tita prima y tenemos nuestras variables que serían R. Esto sería similar a U sobre B. En estos casos siempre cuando van a derivar tienen que tener el cálculo auxiliar donde tienen que expresar cuál es U. U es la función del numerador y B es la función del denominador. Entonces calculamos U'. En este caso la derivada de 3R más 2 va a ser 3 y la derivada o sea, B' va a ser igual a 2. Recuerdan la fórmula era U' por B, o sea, 3 por
2R más 3. Cuando teníamos cociente era menos acá. B' que vale 2 por U, que vale 3R más 2. ¿Sí? Todo dividido por B al cuadrado. Siempre tienen que trabajar en el desarrollo algebraico acá arriba para reducir. Obviamente esto va a quedar mucho más reducido, pero básicamente es esa la aplicación. Es U' por B menos B' por U. Todo dividido B al cuadrado. ¿Alguna duda? ¿Queda claro? Independientemente de lo que está desarrollado aquí, que ya un ejemplo desarrollado, acá vemos que tenemos una función interna que es esto y elevado a 5, pero internamente esto es U sobre B otra vez, ¿sí? Entonces acá tenemos como una función de funciones, pero a la vez esa función interna está compuesta de dos funciones, que en este caso es el cociente de dos funciones. Entonces su derivada va a ser igual a 5 por la función original elevado a la cuarta, multiplicado por la derivada interna. Y acá sí tengo que trabajarlo como un cociente, ¿sí? Entonces acá voy a tener un cálculo auxiliar donde a U le voy a dar el valor de U es X, ¿sí? Y el valor de B es 1 más X. Entonces, la derivada interna va a ser la derivada de U sobre D. ¿Alguna duda? ¿Queda claro? Sí, profe. Acá tenemos el producto de dos funciones, U por B. ¿Recuerdan la fórmula para derivar esto? Era U' o la teorema, U' por B más U por B' o B' por U, ¿sí? Acá, a diferencia del cociente, es más. Entonces acá, siempre en un cálculo auxiliar, U va a ser 2x cuadrado y B es raíz de menos X. ¿Cómo se deriva raíz de 2 menos X? Bueno, eso es una función de funciones otra vez. ¿Por qué? Porque tengo 2 menos X elevado a la 1 medio. Esto es B. Entonces el valor de B' va a ser igual a esta derivada, que es una función de funciones, o sea que 1 medio por 2 menos X elevado a 1 medio menos 1 es menos 1 medio, multiplicado por su derivada interna, que es menos 1. Entonces nos queda B' es igual a menos 1 sobre 2 por raíz cuadrada de 2 menos X. Esto es B'. Y U' es la derivada de 2x cuadrado, que en este caso es 4x. Reemplazo acá. Luego hago una reducción lo más mínimo posible para que el resultado quede acorde. Bueno, les voy a pedir que trabajen con esto. Bastante sencillo es, pero me gustaría que puedan trabajar con estos 4 ejercicios por lo menos. Después vemos otros tipos más. Pero que están resueltos y todos son sobre derivada implícita. Trabajen con estos 4, el 7, 8 y 9, por favor.
Voy a tomar al azar de los participantes cuatro para que puedan explicar cómo se hace, cuál es el resultado. Así que trabajen, por favor.
Bueno, volvemos. A ver. ¿Alguien que tenga el resultado quiera compartir o al azar vamos a consultar? Yo tengo del primero, profe. ¿Cuánto le da? Así compartimos y vemos a quién le dio otro número. A mí me salió 2x cuadrado menos 4x más 3 sobre la raíz de x cuadrado menos 2x más 2. Repetimos el numerador, 2x cuadrado Menos 4x más 3 todo esto dividido esta raíz. más 3, profe. Perdón. Sobre raíz de x cuadrado. Sí, todo lo que está ahí. Sí. ¿Alguien quiere compartir otro resultado o le dio así también? ¿Es el número 7, profe, o el número 6? ¿Cómo? Ese es el número 7, ¿verdad? Sí. ¿No te dio así? Yo dejé expresado diferente, pero no sé si está bien. ¿A qué te referís con expresado diferente? Y creo que desarrollé de otra manera y al final me quedó diferente. Decime un poco más o menos cuánto te quedó. X menos 1 sobre 2 raíz de x cuadrado menos 2x más 2. Mucha la diferencia. Para mí que no. Sí, a mí también me quedó algo parecido. A mí Bueno. me quedó, profe, la raíz, porque ahí puede haber una multiplicación. Entonces, Bueno, este es U por B. Sí, Para U por empezar B. es U por B. U' Exactamente. vale 1 por raíz de x cuadrado menos 2x más U, que vale todo esto otra vez multiplicado por la derivada de esto, que es nos va a quedar x menos 1 multiplicado por 1/2, todo lo que está acá a la menos 1/2, o sea, todo lo que está dentro de la raíz, menos 1/2, multiplicado por la derivada interna, que es 2x menos 2, ¿sí? 2x menos 2. Luego se hace este producto por este producto y acá abajo nos queda 2 por la raíz de esto. Así me La quedó, comunidad profe. hizo un mínimo y multiplicó por lo que teníamos acá arriba, pero hay que ver. Así se hace, o por lo menos no sé si hicieron así. Sí, profe, así también hice. La parte de arriba nomás lo que me quedó diferente por el tema del x menos 1. O sea, la derivada de x no va a ser 1, profe. Sí, la derivada de x menos 1 es 1. 1 Y ahí va a dar 0, ¿verdad? raíz Y vamos a cuadrada hablar. de x cuadrada. Esto queda así, más x menos 1 por la derivada de b, que vale todo esto. Ahí está. Y después, si hiciste un mínimo, acá nos queda esto dividido, esto te va a quedar acá, arriba 1 nomás. Fíjate, raíz cuadrada dividido 1, perdón, 1 por todo lo que está ahí adentro, porque las raíces se van a eliminar, más 2. Raíz cuadrada dividido, esta raíz cuadrada nos queda todo lo que está acá arriba, raíz, ¿sí? Que es un producto. Y al desarrollar. Acá abajo le tiene que dar, si hicieron el mínimo, le tiene que quedar esta raíz como denominador. Y el numerador, por eso hay que ver si no afectaron alguna operación. Acá hay que multiplicar x menos 1 por 2x menos 1. ¿Sí? Y buscar términos semejantes con esto, si se puede restar. ¿Está? La idea está. El siguiente es u sobre b, donde b es otra vez una función de funciones, que es una raíz de algo que está
dentro de esa raíz. Entonces acá tenemos U sobre B. Profe, Sí, yo en el 8 derivé W como si fuera X nomás. Eso está bien. como que si fuera X nomás. Y derivé normal nomás. O... Como si fuera que W está en función de Z, profe. Sí, 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 sí. O sea, O no se puede hacer esta eso. función es de B, o sea, la variable es W en este caso. ¿Sí? O sea que U vale W. O sea, como si fuera que es X. ¿A eso te referí? U', ¿cuál sería la derivada de W? Es 1. O sea, la derivada de X. ¿Sí? Y B es igual a la raíz cuadrada de 1 menos todo esto. Y B' va a ser igual a la derivada de eso, que va a ser lo que está ahí adentro, que da menos 8W sobre 2 por raíz cuadrada de eso. Entonces se va y nos queda menos W sobre raíz cuadrada de 1 menos 4. Esto sería B'. Y ahí aplican U sobre B otra vez. Ah, así se hicieron. Sí, profe. Profe, y ese menos uno consideramos como un número que está multiplicando la función, ¿verdad? Este negativo que está acá, Sí, consideramos como menos uno. sí. O sea, todo el resultado de la derivada que obtengan acá hay que multiplicar por menos 1. ¿Sí? Acá también tenemos cómo se opera esto y bueno, este es función de funciones nada más. Esto es 1 más raíz de X elevado a la 1 medio. Entonces acá tenemos la función principal es algo elevado a la 1 medio. Entonces la derivada de algo elevado a la 1 medio es 1 medio por ese algo elevado a la menos 1 medio. ¿Por qué? Porque restamos a 1. Multiplicado por la derivada interna y acá tenemos que hacer la derivada de raíz de X que es 1 medio por X a la menos 1 medio. Y ahí hay que ordenar nada más ya. ¿Sí? Acá también tenemos, sería algo, que algo es U sobre B, porque tenemos aquí menos 1 dividido X más 1 elevado a la 1 medio. ¿Sí? Entonces la derivada va a ser de este algo elevado a la 1 medio, va a ser 1 medio por todo lo que está ahí adentro elevado a la menos 1 medio. Y ahora sí tengo que multiplicar por la derivada interna. Y esta derivada interna tengo que hacerlo como el cociente de dos funciones, U sobre B. ¿Hicieron así? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Acá hay otros ejemplos que básicamente son así también. O sea, tenemos el producto U por B. Pero U es una función de funciones y B también es una función de funciones. O sea, que al derivar en el cálculo auxiliar tiene que aparecer. Acá hay otro ejemplo donde tenemos S en función de T y esto es U sobre B. Ahí ya está el resultado también. Acá se puede reducir estos términos. Se hace 2 por 3, 6T, 2T cuadrado, T cubo. Hay que hacer esta operación acá y reducir los términos acá arriba. O sea, está parcialmente desarrollado ahí. Ah, perdón, acá está. Perdón, acá está. Este es el resultado final. Acá otra vez tenemos una función que es U, que está ahí arriba. Tenemos B, que está acá abajo. Y esto todo está elevado a la cuarta. Entonces tenemos dos funciones y esa función otra interna está compuesta de el cociente. Entonces su derivada va a ser 4 por lo que tenemos ahí, queda sin hacerse nada, digamos, elevado al cubo. Y ahí sí por la derivada interna.
La derivada interna es u sobre b, donde u es x al cubo menos 1 y b es 2x al cubo más 1. Entonces hacen eso en su cálculo auxiliar, lo introducen acá y si se puede reducir, se reduce. Esto es otra cosa de lo que vieron, derivada implícita. Acá vamos a ver un poquito otro material que es la derivada implícita. O sea, ya habrán visto habrán dado la teoría, pero cuando nosotros tenemos una función en forma explícita, es cuando está despejado respecto a x, explícita, ¿sí? Es una forma sencilla de relacionar eso. Pero hay formas de la fórmula o ecuaciones donde no se puede despejar directamente sobre una de las variables. En este caso, por ejemplo, esta función x por y más 3x cuadrado más y al cubo. Yo no puedo despejar respecto a y porque fíjense, no puedo hacer ese despeje. Entonces esa está en forma implícita. La función está en relación de x e y. Entonces, ¿cómo yo derivo ese tema de las funciones? Acá hay un ejemplo, dice x por y más 3x cuadrado más y al cubo es igual a 5. Fíjense que acá, recuerden que y es la función principal, entonces es una función de función, o sea, una función. Y acá tenemos, entonces, cuando yo tengo el producto de x por y, esto es u por b, acá tengo x a la n como derivo y y al cubo como derivo. ¿Cómo se hace la derivada? Y bueno, en este primer caso utilizaremos u por v. Entonces, u es igual a x, su derivada es igual a 1. V vale y, su derivada, ¿cuánto es? Y prima. No se pone 1 porque acá nuestra variable es x y nuestra función principal es y. Entonces, la derivada de la función, ¿cuánto es? Y prima. Entonces, por eso ponemos y prima. Entonces, acá yo tengo ya el u por v. Entonces, u por v va a ser 1, que es u prima, por v, que es A. U' vale 1 por v que vale y, más u que vale x por y' que vale v' vale y', ¿sí? Nos queda así. La derivada 3x cuadrado lo hago como una variable. 2 por 3, 6, 6x. Más la derivada de y al cubo, esto es una función de funciones. ¿Por qué? Porque internamente y vale la función en general, ¿sí? No podemos nomás despejar. Entonces se toma como función de funciones. Entonces nos queda 3y al cuadrado por la derivada interna. La derivada interna ya dijimos acá arriba también que es y'. Entonces nos queda así. Entonces, luego, resolviendo esto, nos queda agrupando términos. Todo lo que tienen y llevamos a un solo miembro, ¿sí? Acá nos queda x por y' más 3y cuadrado por y al y' igual a menos 6x menos y. Pero lo que tienen y' dejamos en un miembro, ¿sí? Hago un factor común acá, y' y me queda x más 13y al cuadrado igual a menos 6x menos. Despejo, ¿por qué? Porque a mí me pide la derivada de y. ¿Sí? Despejo y' y me queda menos 6x menos y sobre x más 3y al cuadrado. Obviamente el resultado nos da también en función de y. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto vale y. O sea, yo no puedo despejar de acá el valor de y. Fíjense que acá tengo y acá tengo y al cubo. O sea, si hago un factor común entre este y este, tampoco puedo despejar. Entonces, siempre me va a quedar en función de x y de y también. Eso sería mi y'. Ya que mi función original también está en función de x. Vamos a otro ejemplo. Acá tenemos otra función en forma implícita. Entonces acá derivamos y al cuadrado como ¿quién? Recuerdan que esto va a ser 2 por y. 2 menos 1 es 1. ¿Sí? Por su derivada interna. ¿Cuánto es la derivada interna de y? Y'. Entonces esa es la primera parte.
¿sí? Acá está, 2i por i prima. Y la segunda parte es u sobre b. Pero u y b son otra vez funciones que están en forma implícita. Así que yo en mi cálculo auxiliar voy a hacer lo siguiente. Entonces u es igual a x menos 1. ¿Sí? Su derivada va a ser, la derivada de x es 1 por la derivada de y es y prima. Perdón, menos y prima. B es x más y, entonces su derivada, la derivada de x es mi variable, entonces la derivada de x es 1 y la derivada de y es y prima. Y no hay más nada que hacer en el cálculo auxiliar, solamente reemplazar. Sería u prima, 1 menos y prima por b, que es x más y, menos u, que es x menos 1 por la derivada de b prima, que es 1 más y prima. Todo dividido b al cuadrado. Y bueno, desarrollo todo esto y términos semejantes voy agrupando, eliminando. Me queda 2i por i prima menos 2x. Yo tengo que despejar de acá i prima. ¿Sí? Entonces por eso trato de desarrollar. Esto que está dividiendo paso multiplicando y me queda de esta manera. Bueno, una vez que tenga, fíjense que acá está lo que yo tuve. Una vez que reducimos los términos, debemos llegar al denominador al otro miembro, de tal manera no tener cociente. Pasando todas las y prima al primer miembro, si esto pasó acá. Y acá puedo hacer un factor común 2 y prima, fíjense, 2 y prima, factor común, y me queda esto. Y ahí sí puedo despejar y prima, y me queda simplificado el resultado, que es este. ¿Alguna duda con derivada implícita? ¿Dónde estábamos? Acá. Acá hay otros ejemplos desarrollados. Ajá. A ver si tengo acá algunos ejemplos. No, esto no es otro material. Esperen un ratito. Tampoco. Bueno. ¿Alguna duda cómo se hacen derivadas implícitas? Acá podemos chequear este ejemplo otra vez. Fíjense que tengo x cuadrado por y. Esto yo es mi variable y esta es una función de funciones, por lo tanto su derivada es y prima. Acá tengo el producto, o sea, en realidad tengo el producto u por b. Acá también tengo el producto de u por b, solamente que tengo que tener en cuenta que y es una función de función. Entonces, la derivada de x cuadrado es 2x multiplicado por y más x cuadrado por la derivada de y, que es y prima. Acá ya aplicamos, digamos, el producto u por b. Acá tenemos otro u por b, que sería la derivada de x es 1 por y cuadrado. Este negativo le pasamos también al que sería la derivada de x, perdón, la función x multiplicada por la derivada de y cuadrado, que es 2y por y prima. Acá tengo la derivada de x cuadrado, que es 2x directamente, y la derivada de y al cuadrado es 2y por y prima. Y luego reduzco o trato de simplificar términos semejantes y, por supuesto, llevar todo lo que tiene y prima a un solo miembro, que es este, y lo que me sobra acá. Llevo todo a un miembro, hago factor común y prima, y por ende me da la opción de despejar y hacer. Trabajen un ratito con este, por favor. Inclusive acá le pide hallar la segunda derivada y prima. ¿Sí? Derivada de orden superior es volver a derivar nada más. Trabajen un poquito con este, por favor. ¿Se ve? X cuadrado menos xy más y al cuadrado igual a 3.
Bueno, eh, vamos a ver, acá está resuelto este, así que vamos a mirar nada más cómo se hizo para comparar con los resultados que ustedes tienen. X cuadrado es una variable, nada más su derivada es 2x. Acá sí tenemos un producto u por v, fíjense. Entonces la derivada de u es 1 por v que vale y más u que vale x por su derivada, por la derivada de v que es y'. Recuerden que este negativo le multiplica a toda la expresión. Más la derivada de y al cuadrado que es la derivada de 2y por y'. Es una función de funciones, recuerden eso. Y la derivada de una constante es 0. Bueno, cuando está esto, lo único que tengo que hacer es agrupar términos que tengan y', digamos, para poder despejar. Al desarrollar este me queda menos y menos x por y más. Llevo, mando todo esto al otro miembro, o todo esto al otro miembro, y despejo y'. Pero acá me pedía hallar y2'. ¿Qué quiere decir esto? Que yo esta expresión puedo volver a derivar. Bueno, no está lo acá. Pero yo todo esto puedo volver a derivar. A partir de acá. Sí. La derivada de 2x es 2, la derivada de y es y'. Solamente que la segunda derivada me va a quedar en función de... Y acá la derivada y' es y2'. O sea, y2' y este producto también tengo que hacer. ¿Qué otra cosa tengo Profe, ¿y se acá? puede derivar? Profe, Sí, podemos derivar acá también. ¿O qué consulta era? Sí, esa era mi consulta. Exactamente, se puede hacer, lo más fácil también es acá. Yo ya tengo esto, pero tengo que tomar esto como u dividido b, ¿sí? Entonces la y' va a ser igual a todo y2', sería la segunda derivada, me va a quedar todo en función de y', ¿sí? Incluso cuando acá en la expresión le va a dejar y', se puede reemplazar y' por su igual, que es 2x menos, y para que todo quede en función solamente de x y de y. ¿Sí? profe, ¿y Sí. por qué cuando tenemos, por ejemplo, viste que o sea, el primer término era x al cuadrado, ¿verdad? Sí. Y después para y al cuadrado no aplicamos la misma fórmula. Si aplicamos la misma fórmula, teniendo más en cuenta que y siempre se considera una función de funciones. O sea, acá x es una variable. Y yo aplico el teorema ese que decía x a la n. Su derivada es n por x a la n X. menos 1. ¿Sí? Mm. Pero cuando yo tengo y elevado a la n, y es una función de función, entonces yo tengo que aplicar el teorema de funciones, que va a ser n por y a la n menos 1 por la derivada interna de y va a ser y'. Entonces, siempre cuando tengan y tengan en cuenta que y es una función de funciones. ¿Por qué? Porque si yo despejo, si yo puedo despejar y es una función que está compuesta de varias x y eso. Entonces, apliqué básicamente lo mismo, hice 2 pero apliqué esta función de funciones. ¿Por qué? Porque y es una función compuesta y x en este caso es nuestra variable. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí. Estos son derivadas superiores, ¿sí? Fíjense que acá calcula, yo tengo y igual a 1 sobre x, calcula la... No sé, es bastante repetitivo nada más, es volver a derivar, ¿sí? Acá, por ejemplo, hace la segunda derivada, después hace la tercera, la cuarta, la quinta, acá está la cuarta. Pero es volver a derivar nada más la expresión. Profe, a Bueno, partir de la tercera ya podemos poner solamente números en vez de rayitas. sí.
así como está acá. Entonces no va a ser mucho. Pero normalmente en la vida práctica, y vamos a ver en la aplicación de derivada, que es la segunda derivada, lo que más se usa. No se usa ya tercera ni cuarta, a no ser que haga algún... Porque es básicamente repetitivo nada más. Profe, Bueno, sí. ¿cómo sería la segunda o la tercera derivada gráficamente? O sea, la primera derivada sé que es la tangente, pero la segunda no sé qué sería. Ahora vamos a ver, cuando se da máximo y mínimo, la segunda derivada se utiliza para definir la concavidad y convexidad de la curva. ¿Sí? Cuando yo calculo la segunda derivada igual a cero, yo obtengo el punto de inflexión. ¿Qué es el punto de inflexión? El punto donde la curva, por ejemplo, yo tengo una curva así. Yo tengo una concavidad acá tengo una cóncavo y acá tengo convexo. Hay un punto donde la curva deja de cambiar de sentido, digamos, cambia de cóncavo a convexo, y este punto se conoce como punto de inflexión y es cuando la segunda derivada se hace cero. Anoten ya eso en su cabeza. Vamos a ver eso, se va a dar seguramente con Guillermo la otra semana. Es el punto de inflexión donde la curva cambia de sentido de concavidad a convexidad o de cóncavo a convexo. O de convexo a cóncavo. Justamente acá le voy a subir este material, acá están las respuestas para que ustedes puedan ir trabajando también en base a las respuestas que ya tienen. Y ¿dónde estaba? Bueno, no era esto, perdón. Bueno, este es un material que también voy a compartir. Ya ustedes vieron un poquitito de esto, porque me dijeron que ya vieron algo con análisis de funciones. ¿Y para qué nos sirve realmente la derivada? Al final de cuentas, es importante tener en cuenta esto. No es solamente aprender a derivar nomás, sino para qué y dónde puedo aplicar la derivada. La determinación de las derivadas no está limitada solamente a un punto de vista teórico, para que de esta forma los estudiantes puedan entender distintos temas de matemáticas, sino que hay una serie de aplicaciones vitales de las derivadas en ejemplos de la vida real. Yo creo que había compartido con ustedes, no. Este ejemplo de la escuadra yo no hice con ustedes, no. ¿Conocen lo que es una escuadra? Normalmente utilizan los carpinteros. Una escuadra es una regla en 90 grados y normalmente tiene unas medidas acá mayores que unas medidas acá, ¿sí? Vamos a suponer que yo tengo una escuadra cuyas dimensiones son 3 por 2 y tengo 4 de ellas. Y me hice construir un cuadrilátero. Y yo puedo hacer lo siguiente. Agarro una de mis escuadras, pongo así. La otra de las escuadras, hago esto. Tendría que salir un poquito más lindo, pero bueno. Utilicé las 4 escuadras que ¿Se ve la presentación, sí? Bueno, utilicé las 4 escuadras y obtuve esta figura, digamos que aparentemente un rectángulo. Y no es aparente porque estas medidas son 3 metros, acá tengo 2 metros, tengo 2 metros, ¿sí? ¿Cuánto es el área de esta figura? Eso sería ¿Cuánto? 24. 24, perfecto.
Ahora bien, yo voy a utilizar las mismas 4 escuadras. Pero la disposición que yo hice es diferente. Acá tengo 3 metros y acá tengo 2. Acá tengo 3 metros y acá tengo 2. ¿Cuánto es el área que obtuve acá? 25. 25 metros. Es decir, utilizando el mismo material, yo optimicé mi cantidad de área. Es decir, conseguí no sé, si esto era madera, era ladrillo, podría decir que construí una habitación que tiene mayor cantidad de área con la misma cantidad de material. ¿Por qué piensan que las ventanas, normalmente, las ventanas estándar son cuadradas? ¿Por qué? ¿Cuál es la función de una ventana? ¿Para qué nosotros ponemos una ventana en una pieza oscura? Para que entre mayor cantidad de luz. Entonces, para que entre mayor cantidad de luz y utilice menor cantidad de material que yo hago las ventanas cuadradas. Entonces, normalmente esos 20 luces, todo que se vende de forma estándar en el mercado, digamos, son bien cuadraditas. ¿Por qué? Porque la persona que vende tiene un área mayor y la cantidad de material que utilizó es igual. Es decir, yo podía hacer ventanas rectangulares, pero tengo 24 metros cuadrados de luz nada más. Sin embargo, si yo hago una ventana bien cuadrada con la misma cantidad de material, voy a obtener una ventana de 25 metros cuadrados. Si yo tengo producción de ganadería y me dice que en un metro cuadrado entra un animal, por ejemplo, cosa que no es cierto, pero Dios no. Lo ideal es que yo, si tengo 100 vacas, tengo que tener 100 metros cuadrados, cosa como esa. Entonces, obviamente no voy a hacer un corral rectangular con el material. ¿Por qué? Porque voy a obtener solamente 24 metros. Y sin embargo, si hago un corral cuadrangular, con el mismo material voy a ganarme un metro cuadrado. Entonces, esos son, a lo mejor para un caso en particular no es mucho, pero si yo hago trabajos estándares por eso es importante muchas veces, inclusive las aulas de las escuelas tienden a ser bien cuadradas. Porque con la misma cantidad de material, si yo hacía rectangular, iba a tener menor área cuadrada, menor metro cuadrado, que implica menor cantidad de alumnos que puedan estar dentro de una misma área. Entonces, este pequeño ejemplo que yo le di, con aplicación de derivada, vamos a demostrar que el área en la figura de mayor área es el cuadrado, ¿sí? En vez de hacer un triángulo, ¿entienden? Entonces, en la vida práctica o dentro de la vida real se utiliza mucho la derivada. ¿Y para qué utilizamos? Vamos a ver que vamos a utilizar para tasa de variación. Esta es la aplicación más utilizada de la derivada. Encuentra su aplicación en muchos problemas de física. La tasa de variación en la localización de un punto te da la velocidad en ese punto. De manera similar, la tasa de cambio de velocidad de un punto se conoce como aceleración del mismo. O sea, yo derivo la velocidad y obtengo la aceleración. Eso ustedes habrán visto en física también, ¿sí? Punto crítico. El punto crítico tiene una cantidad vasta de aplicaciones que incluyen la termodinámica, la física, la materia. Un punto crítico es aquel donde la derivada de la función se hace cero. No existe en absoluto. Es decir, yo cuando derivo una función, el punto igual a cero, o sea, el punto de x donde me da cero, ese se conoce como punto crítico. Determinación de valores máximo y mínimo. A este proceso se denomina optimización. Yo también puedo producir. Hay un punto donde yo, por ejemplo, tengo una fábrica de zapatos y yo sé que hay un punto crítico, un punto donde yo puedo obtener la mayor ganancia. O sea, con la mínima cantidad de zapatos yo obtengo la mayor cantidad de ganancias, ¿sí? Eso también existe en la vida real.
Y se aplica para esto. Otra cosa, el tema del cuadrado. No sé si ustedes como muchas veces, no sé si conocen, pero están los disipadores de calor de las placas electrónicas, por ahí alguno habrá visto alguna vez, siempre son cuadraditos, y justamente porque con ese cuadradito yo tengo mayor área, ¿sí? Mayor metro cuadrado, centímetro cuadrado, ¿sí? Utilizando el mismo. En vez de hacer un rectángulo, hago un cuadradito para que el área de disipación de calor sea la mayor posible. En el ámbito de comercio existe una gran cantidad de lugares de comercio, ¿sí? Dado que el objetivo final del comercio es maximizar las ganancias y minimizar la pérdida, la teoría del máximo y mínimo puede utilizarse para la respuesta correcta, o sea, con la mínima cantidad de artículos hacer la mayor cantidad de ganancias. Y bueno, esto es lo que vamos a aplicar, teorema de los valores extremos, establece que si una función es continua en un intervalo cerrado A, B, existe por lo menos un punto en este intervalo llamado X1 en el cual F toma el mayor valor, y existe por lo menos un punto llamámoslo X2, donde F toma el valor menor. Esto tiene sentido cuando una función es continua, puede dibujar su gráfica sin levantar el lápiz, por lo que debe alcanzar un punto alto y un punto bajo en ese intervalo. Supongamos que f es continua en un intervalo y que toma su valor máximo o mínimo en el punto, se ve que la derivada es igual a 0. Esto ya habrán visto la vez pasada. Cuando yo tengo una función, yo tenía la función normalmente una curva así, y yo tengo la tangente. ¿Recuerdan? La derivada de la función me daba la tangente, la tangente, la tangente. Si yo tengo así es el ángulo menor a 90 grados, la tangente ¿cuánto es? Positiva. ¿Qué pasa cuando yo llego a este punto máximo? Mi tangente se hace paralela al eje X y tengo igual a 0. Por lo tanto, la derivada, que era igual a la tangente, y esto es igual a 0, ¿sí? Es decir, mi tangente tiene ángulo 180 grados, por lo tanto es 0. Entonces la derivada se hace 0 acá. Paso ese punto y mi tangente se convierte en un ángulo mayor a 90 grados, tangente de un ángulo mayor a 90 es negativo. Entonces mi tangente, o sea, mi derivada pasó de ser positiva a negativa cuando pasa por este punto máximo. También ocurre lo mismo cuando pasa por el punto mínimo. Si hay una curva así, acá tengo el punto mínimo, tengo la tangente 0. Pero ¿qué pasa con mi tangente? Venía negativa porque venía un ángulo positivo, se hizo horizontal y pasó a ser con un ángulo de menor a 90 grados, por lo tanto se hace positivo. Entonces se dice que la tangente pasó de negativo a positivo, o sea, la derivada cambió de signo de negativo a positivo, por lo tanto hay un mínimo acá abajo. Si pasa de positivo a negativo, hay un máximo. Es esto lo que quiere decir el criterio que vamos a utilizar. Esto también es importante cuando una función crece. Si yo tengo un valor x1 y un punto x2, ¿qué pasa? Yo tengo x1 menor a x2, por lo tanto, la función, esta altura, es menor a esta altura. Entonces, digo que la función está creciendo. O sea, es bastante lógico. Y la función decrece en lo contrario. Cuando yo me alejo más del punto x, o sea, x1 es menor que x2, yo tengo que la función, o sea, esta altura es menor a esta altura. Entonces, a esta altura, perdón. Entonces, esto es función decreciente. Fíjense, acá vamos a determinar los intervalos en que crece o decrece una función. Esta es la ecuación, una parábola. Yo voy a graficar y ya puedo dar la respuesta. Desde el menos infinito hasta este punto 2, la función que está haciendo está decreciendo. O sea, a medida que yo me voy más alejando, cada vez puntos más grandes, yo tengo las alturas mucho menores, ¿sí? Y a partir de acá, la función crece. Pero matemáticamente, ¿cómo yo demuestro eso? Y bueno, hago la primera derivada y tengo que demostrar que la primera derivada es mayor a 0. Entonces, la primera derivada, o sea, la derivada de todo esto es x menos 2. ¿Dónde esto, a partir de qué valores de x
esto se hace mayor a 0. O sea, a partir de qué valores de x la función, la primera derivada se hace mayor a 0. Y bueno, y cuando los valores de x son mayores a 2. ¿Por qué? Porque valores menores me va a dar negativo. Entonces acá yo tengo que la función para valores mayores a 2 empieza a crecer. Entonces, ¿cómo yo analizo si una función crece? Tengo que saber cuándo la primera derivada es mayor a 0. Entonces la función crece. Si la primera derivada es menor a 0, la función decrece. Entonces vemos acá cuando es negativo, o sea, menor a 0, cuando los valores de x son menores a 2. ¿Por qué? Pues yo pongo 1 acá, por ejemplo, 1 menos 2 me da menos 1, me da negativo. Entonces vemos acá que para valores menores a x, todo hacia acá la función está decreciendo. ¿Se entiende? Gráficamente es fácil determinar, pero matemáticamente lo que tengo que es buscar estos valores para decir que la función crece o decrece. Esto también habrían visto, seguro extremos máximo y mínimo. ¿Cómo se hace? Ya habíamos hablado ahí arriba cuando la función es máxima y mínima, cuando pasa por un punto donde la derivada se hace 0. Hace 0. En este punto, o sea, para valores de x, donde la derivada se hace 0, ahí puede que haya un máximo, un mínimo o ambos, ¿sí? ¿Y cuántos valores va a tener? Y dependiendo del grado, si yo tengo una ecuación de x al cubo, yo sé que al derivar x al cubo, ¿cómo me va a quedar la expresión? Me va a quedar con algún x cuadrado. Yo cuando tengo x cuadrado, ¿cuántas raíces tengo? 2. Entonces quiere decir que hay un máximo, un mínimo o un mínimo, un máximo, ¿sí? Si yo tengo x a la cuarta, al derivar me va a quedar x al cubo, por lo tanto voy a tener 3 puntos críticos. Entonces va a haber máximo, mínimo, máximo, o mínimo, máximo, mínimo. ¿Y cómo se resuelve? Y así se hace. Se hace primero, se halla la primera derivada, si f de x, se calcula el punto crítico, o sea, el punto donde la derivada se hace 0. Y después se analiza si la función cambia de positivo a negativo. Ese análisis que yo hice hoy ahí, si cambia de positivo a negativo, hay un máximo. Si cambia de negativo a positivo, hay un mínimo. Eso es lo que dice aquí. Fíjense que hay un mínimo, un máximo. Si f de x es positiva en ambos lados de C o negativa en ambos lados, entonces f no es ni máximo ni mínimo. También puede existir que encontremos un punto donde la derivada se hace 0, pero no hay ni máximo ni mínimo. Este es un ejemplo gráfico primeramente. Fíjense, x cubo menos 3x menos 9x más 2. Y al derivar esto y despejar vemos, bueno, acá está la derivada y despejamos. Vemos que para x igual a 3 se hace 0 y para x igual a menos 1 también se hace 0 la expresión. Entonces son los dos puntos críticos, menos 1 y 3. Su altura es 7 en este caso acá. Para menos 2 es 7 y para menos 2 es, para 2 es menos 25, para 3 es 25 negativo. Gráficamente vemos que este es un máximo y este es un mínimo, ¿sí? Y vamos a hacer el análisis un poquito antes, un poquito después. Fíjense que la tangente un poquito antes, ¿cómo es? Es un ángulo menor a 90, por lo tanto es tangente positiva. Llega acá en este punto y se hace 0. Y al pasar por ese punto, acá para x igual a 0, pues no se hace negativa. Entonces pasó la tangente de ser positiva a ser negativa. Por lo tanto, cuando pasa de positivo a negativo, había un máximo. Ahora, ¿qué pasa con este punto? Acá me faltó una grafiquita que cuando venía por acá era un ángulo, fíjense que es mayor a 90 grados. La tangente de un ángulo mayor a 90 grados es negativa, después se hizo 0 y pasó a ser positiva porque este ángulo es menor a 90. Entonces, acá hay un mínimo, pasó de negativo a positivo. Ese es el análisis que se tiene que hacer para determinar si es máximo. Entonces, en conclusión, esta es la gráfica
Estos son los valores que le dimos para menos 5. Existen perdón, acá está la gráfica, sí. Fíjense, para menos 1, la pendiente se hizo 0. Esto es la gráfica de a medida que yo le doy valores de x, obtengo las pendientes. ¿Qué es la pendiente? Y la derivada. Y para un valor de 5, la derivada vale 95, menos 4, llego a un punto en menos 1 y la derivada se hace 0. Voy creciendo de menos 1, llego otra vez a un punto donde para igual a 3 se me hace 0. Entonces acá veo, estos son los dos puntos críticos donde la función se hace 0. O sea, la derivada pendiente, recuerden que es igual a y'. ¿Sí? ¿Qué se observa? Hay cambio de signo, detectaste el máximo y el mínimo relativo. ¿Cuándo se presenta? Fíjense que la derivada venía de ser positivo, pasó por este punto y se convirtió en negativo. Básicamente, si ustedes elaboran esta tabla, ya pueden determinar dónde es un máximo y dónde es un mínimo. ¿Por qué? Porque acá veníamos de ser positivo, llegamos a un punto 0 y se convirtió en negativo. Entonces ahí pasó de ser positivo a negativo. Entonces, si yo tengo la primera derivada, yo hice el cálculo de la primera derivada y tengo una función, yo a esta función puedo darle valores, fíjense, de x y obtengo acá los y'. Básicamente esta es la tabla de esto. Y me fijo, menos 1 se hizo 0. Pero como venía antes de menos 1 y venía positivo, ¿qué pasó cuando pasó por menos 1? Se convirtió en negativo. Entonces pasó de positivo a negativo. Este es un punto crítico. Y aparte de eso, es un máximo. Veníamos de negativo, hasta llegar a 3, se fue a 0. Y luego pasó a ser positivo. Entonces pasó de negativo a positivo, por lo tanto hay un mínimo. Gráficamente queda comprobado esto porque veo que venían siendo negativo, acá en el punto menos 1 se hizo 0 y luego entonces acá hay un máximo, es el más alto punto de la gráfica, ¿sí? Y acá en 3 también se hizo negativo, se hizo 0, pero en ese caso hay un mínimo. ¿Alguna duda hasta aquí? Este ejemplo es muy práctico y con esto uno ve exactamente cómo se comporta la función, o sea, la derivada de la función antes y después del punto crítico, para saber si es máximo o mínimo. Entonces, en conclusión, esta función que era x al cubo, recuerden otra vez esto era x al cubo, por lo tanto tiene dos puntos críticos. ¿Por qué? Porque después de derivar me queda x al cuadrado. Entonces la raíz de esa función, tengo dos raíces, entonces era el cubo. Entonces veo que tengo dos puntos críticos. Y no voy a tener un máximo y un máximo, siempre va a haber un máximo, un mínimo o un mínimo, un máximo. Siempre pareja. ¿Consulta, duda? De mi parte ninguna, brother. Repasando otra vez, vimos acá lo que es cuando una función crece, cuando una función decrece, cuando tenemos un punto máximo, cuando tenemos un punto mínimo. Básicamente, este material también le subo. Y bueno, con esto terminamos la clase del día de la fecha. Hay 71 participantes, voy a tomar la lista ahora mismo. Personas... Profe, Sí. Ese punto que dijiste, no me acuerdo cómo se llamaba, el que pasó de convexo a cóncavo en la gráfica. Punto de inflexión. Y viceversa. Ese es punto de inflexión. Punto de inflexión. Todavía no vimos acá. Acá lo que estamos analizando es máximo y mínimo. La siguiente clase seguramente te van a dar con el profe. También tiene que ver con esto. Acá cuando yo tengo un punto crítico, normalmente va acompañado de que la curva tiene esta forma. Acá yo veo que
Vamos a ver después que algunos llaman algunos textos convexidad hacia abajo, convexidad hacia arriba o simplemente cóncavo. Van a encontrar en pico no cóncavo, convexo. Este punto por aquí seguramente, si yo vuelvo a derivar esa función, vamos ya al caso práctico de esto. Yo tengo la derivada que es esta. 3, la derivada es 3x cuadrado menos 2 por 3, 6x. ¿Qué? Está mal ahí. Vamos a ver. Menos 9. Esta es mi función original. 3, su derivada es 3x cuadrado menos 6x menos 9. Si yo vuelvo a derivar esta función me va a quedar 2 por 3, 6x menos 6. Fíjense que, ¿cuánto vale x? 1. Es más o menos lo que yo le dije. En x igual a 1, que sería la mitad acá, tenemos el punto de inflexión. Cuando yo hago la segunda derivada y calculo el punto de x para el cual esa función se hace 0, ese se conoce como punto de inflexión. No vimos todavía acá, pero ya le adelanto, ese punto de inflexión. Este es el punto donde la segunda derivada se hace 0. ¿Está aclarado la duda? Bueno. Sí, profe. Gracias. Bueno, que tengan un buen resto de jornada. Nos vemos en la próxima clase. Estudien. Ahí les voy a subir un material con los ejercicios para que puedan resolver también. Dale, profe, gracias. Hasta luego. Chao, profe, gracias.